Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean la presentación. Eh, Esta modalidad que les traigo ahora es la modalidad de video tutorial. Vamos a estar hablando de conceptos básicos en lo que se refiere a fisiología. Por supuesto, vamos a empezar la primera unidad hablando del concepto de lo que es fisiología y las ramas de la fisiología. Y por supuesto, también vamos a hablar de las ciencias afines a la fisiología. En primer lugar, tenemos que conocer qué es fisiología. En nuestros libros, diferentes libros de fisiología, sobre todo el Guyton y los libros que tenemos como libro base en esta materia, eh, tenemos varios conceptos, pero tenemos que englobar la etimología de fisiología. Fisio es función, logía es estudio de las funciones, ¿verdad? Ahora, tenemos que conceptualizar bien a lo que es la fisiología y podemos decir que la fisiología es la ciencia que estudia las funciones orgánicas e integrales del ser humano. O sea, del ser vivo en general, pero en este caso, nuestro objeto de estudio es la persona, el ser humano. Entonces, ciencia que estudia las funciones orgánicas e integrales del ser vivo, ser humano. Funciones orgánicas, es decir, estudia las funciones de cada uno de los órganos y, por supuesto, de los aparatos y sistemas de los cuales forman parte estos órganos. Y también nuestra definición dice estructurales, es decir, cómo se relacionan estos órganos. También podemos decir que además de estructurales, estudia también las funciones integrales de los órganos. Es decir, cómo trabajan en conjunto los órganos entre sí. Cómo se relacionan, porque ustedes saben que los órganos no trabajan así, cada uno por su lado. El corazón bombea la sangre, el que transporta la sangre oxigenada es la arteria, el que trae la sangre sin oxígeno generalmente es la vena. Entonces, todos los órganos forman un conjunto, trabajan en un conjunto, como si fuera una empresa. Y bueno, entonces a eso se refiere la fisiología. Eso es el objeto de estudio de lo que es fisiología. Siempre tenemos que recalcar que son funciones normales, porque también hay una ciencia que estudia las funciones anormales, ¿verdad? En ese caso tenemos la fisiopatología, pero fisiología estudia lo que son las funciones normales del ser vivo, orgánicas, integrales y estructurales. Bueno, las ciencias afines a la fisiología son varias, podemos citar algunas cuantas. Las ciencias que están relacionadas con la fisiología, vamos a hacer un diagrama. Por ejemplo, tenemos la anatomía humana, que es una de las ciencias que mayor relación tiene con la fisiología. Por supuesto, si uno estudia la morfología, la estructura de los órganos, después va a estudiar las funciones, ¿verdad? Entonces la anatomía humana es una ciencia bastante relacionada con la fisiología, ¿verdad? Acá uno estudia la morfología, la estructura, la topografía de los órganos, de los aparatos y sistemas, y acá uno ya va a poner en práctica lo que aprendió para saber las funciones. Otra ciencia relacionada con la fisiología es la biología. La biología, de hecho, tiene mucha relación. Hoy justamente en esta primera unidad de fisiología vamos a volver a hablar de algunos conceptos de biología. Entonces hay que estar, digamos, tener buenos conocimientos en biología para poder tener base y para poder arrancar con todo lo que es fisiología. Vamos a hablar de otra ciencia que tiene bastante relación con la fisiología, que es la histología. Por supuesto, uno al estudiar los tejidos, que es lo que se estudia en la histología, después va a ver cómo funcionan esos tejidos en la fisiología. Otra ciencia relacionada con la fisiología es la fisiopatología, que es lo que viene después de la fisiología, viene la fisiopatología. Yo tengo que saber primero cómo funciona normalmente el organismo para después recién saber cuáles son las alteraciones funcionales del organismo. Yo no puedo hablar de las patologías si primero no sé cómo funciona normalmente el organismo, el cuerpo humano. Entonces, por supuesto, la fisiopatología eh, está bastante relacionada con la fisiología. La patología también, ¿verdad? Pero la patología pues explica las enfermedades y la fisiopatología de cómo se da o el mecanismo de acción de cómo se dan esas enfermedades. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a qué ciencias. ¿Qué ciencias nos faltarían acá que son también relacionadas con la fisiología? Dos ciencias que empiezan con B larga. Una y las dos empiezan con bio, ¿verdad? Biofísica y bioquímica.
Bueno, acá hay 3B, ¿verdad? La otra es biología, que ya citamos, y acá tenemos biofísica y bioquímica. La bioquímica sobre todo, ¿por qué? Porque muchas funciones que vamos a estudiar en el transcurso de este curso, en las siguientes unidades, tienen relación con sustancias químicas, sobre todo la cuestión hormonal. Cuando estudiemos a la fisiología endocrina, vamos a ver cómo funcionan estas hormonas. Y por supuesto, yo no puedo arrancar de la función de las hormonas si yo no sé cómo está formada una hormona o la estructura química de una hormona, ¿verdad? Y la biofísica tiene bastante relación con la fisiología, sobre todo en el campo de los fluidos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo funciona, cómo circula la sangre, y la sangre es un fluido. Entonces, en la mecánica o la física de los fluidos hay bastante relación de la biofísica con la fisiología. Entonces, estas son las ciencias afines a la fisiología, y tenemos que, antes de seguir avanzando, citar a las dos partes de la fisiología, o podemos decir las dos ramas de la fisiología. Eh, la fisiología se divide en dos partes principales: la fisiología general y la fisiología específica, o especializada también se le puede llamar. En la fisiología general, que es lo que vamos a arrancar hoy, eso, en la unidad 1, y en la unidad 2 vamos a dar fisiología general. Eh, Se refiere a todas las generalidades, al concepto, es lo que estamos dando ya, ¿verdad? El concepto, las ciencias afines, las ramas de la fisiología y todo lo que vamos a desarrollar hoy, que vamos a hacer un pantallazo general sobre todo lo que es fisiología. A eso incluye la fisiología general. Y la fisiología específica ya incluye a las ramas secundarias de la fisiología. Ahí vamos a estar desarrollando por órganos o por aparatos y sistemas, vamos a ir desarrollando cada parte de la fisiología. Por ejemplo, la fisiología del corazón, funciones del corazón, del riñón, la fisiología endocrina, sistema nervioso, hematológica, la fisiología de la sangre, digestiva, ¿verdad? Y todos los aparatos y sistemas del organismo, de cómo funcionan, ¿verdad? Entonces, esta es la fisiología especial o especializada, ya donde vamos a ir por aparato o sistema viendo la fisiología de cada uno de ellos, la función o cómo funcionan cada una de esas partes, y la fisiología general, que es lo que vamos a ver hoy, que viene a ser nuestra unidad 1. Bueno, entonces ya hablamos de la etimología, ya hablamos del concepto de fisiología, las ramas afines y en las ciencias afines, digo bien, y las ramas de la fisiología. Entonces ahora sí podemos avanzar eh, con lo que viene, ¿verdad? Teniendo en cuenta que para saber cómo funciona el cuerpo yo tengo que saber cómo estamos formados. Y el cuerpo está formado principalmente por agua. 56 a 60%, inclusive un poquito más puede ser también, es agua. Del cuerpo, cercano al 60% es agua. Ahí en la presentación dice 56, pero realmente se redondea a 60. En la mujer generalmente hay un poquito menos de agua, en el varón hay un poco más de agua. En el varón puede llegar a 64 inclusive. Ya explicaré por qué eso. Hay diferencia entre sexos, ¿verdad? Dijimos que el varón tiene un poco más de agua que la mujer. Bueno, ¿por qué? Porque el varón tiene una mayor proporción muscular que la mujer, generalmente. Por supuesto que eso es relativo, pero en promedio siempre el varón tiene un poco más de masa magra, un poco más de proporción muscular que la mujer. La mujer, en contrapartida, tiene más tejido adiposo, tiene un poco más de grasa que el varón. Por supuesto también es relativo eso, ¿verdad? Pero en promedio estamos hablando, ¿verdad? Si comparamos dos personas, un hombre y una mujer, de la misma contextura física, vamos a ver que la proporción muscular del varón es un poco más que la mujer, y la mujer tiene más tejido adiposo que el varón, y eso tiene su explicación fisiológica. Porque la mujer, la razón de que tiene más tejido adiposo es por la cuestión hormonal. La mujer produce estrógenos. Los estrógenos son hormonas producidas a partir de colesterol. Bueno, si bien la testosterona también es producida a partir de colesterol, pero la mujer tiene una función eh, reproductiva especial. En primer lugar, es la que se embaraza, ¿verdad? Es la que va a dar, es la que va a proporcionar el espacio para que pueda ocurrir la gestación, donde se produce la fecundación en el cuerpo de la mujer. Entonces la mujer va a anidar el huevo, que después se va a convertir en embrión y después se va a convertir en feto, y para eso el feto o embrión necesita un ambiente ideal o especial para poder vivir. Bueno,
la razón de eso es que la mujer, debido a su tejido adiposo, le da ese ambiente ideal para que pueda vivir el embrión y el feto. Y por lo tanto, y también la mujer tiene un poco más ensanchada la cadera, debido no solamente a la pelvis, sino debido a la cuestión de tejido adiposo, porque justamente eso es importante para el momento del alumbramiento del feto, en el momento que van a nacer el bebé. Entonces, la cuestión reproductiva, más por ahí va la cuestión, ¿verdad? O la cuestión hormonal también que dijimos, que por qué la mujer tiene más tejido adiposo que el varón. Y sencillamente, por ese motivo, el varón tiene más agua, porque en el músculo hay más cantidad de agua que en la grasa, que en el tejido adiposo. También esto varía entre edades. La persona nace, el bebé, ¿verdad? Por supuesto, nace con un 80% de agua. Es decir, el embrión luego, ¿verdad? El embrión, llamamos embrión a la persona antes de nacer, que está antes de las 12 semanas, en las primeras 12 semanas de gestación. A partir de la 12ª semana ya se llama feto. Bueno, embrión o feto, cualquiera de los dos estadios, tiene 95% de agua. Al nacer, uno nace con un 80% de agua, el bebé tiene 80% de agua del cuerpo, y después esto va disminuyendo, ¿verdad? Tal es así que cuando uno llega a la juventud o a la adultez, tenemos nada más que un 60% en promedio, ¿verdad? Un poco más, un poco menos, ¿verdad? Pero es el valor por el cual ronda esto. Y a medida que vamos envejeciendo, esto va disminuyendo. El anciano, por ejemplo, llamamos anciano a toda persona cronológica a partir de 60 años en adelante. El anciano, por ejemplo, ya tiene un 50-40% luego ya, según los libros, 40% de agua. Y bueno, conforme vayamos avanzando en edad, el contenido de agua va disminuyendo porque los músculos se van atrofiando y al atrofiarse el músculo se pierde agua. Sencillamente por eso, ¿verdad? Bueno, entonces existen diferencias entre sexo, existen diferencias entre edades, pero el agua es bastante importante. Es el ambiente donde vive el cuerpo, es la mayor parte del cuerpo, y el agua es muy importante porque actúa como un líquido que mueve a sustancias, ¿verdad? Eh, genera, digamos, movimiento de los iones. Los iones generalmente son conocidos como el sodio, potasio, calcio, manganesio, magnesio, ¿verdad? Que uno lo puede encontrar como elementos de la tabla periódica y que pueden ser cationes o pueden ser aniones, porque están cargados electrostáticamente, ya sea en forma negativa o ya sea en forma positiva. Los cationes están cargados en forma positiva, los aniones están cargados en forma negativa, ¿verdad? Bueno, y son capaces de ceder o captar electrones, ¿verdad? Bueno, esos iones, también llamados comúnmente minerales, se encuentran disueltos en el agua. Entonces el agua es al que mueve a esos iones, ¿verdad? Por eso dice acá, se encuentra en constante movimiento el agua porque su función es justamente mover a los iones. ¿Dónde encontramos agua? Agua nosotros lo vamos a encontrar fuera de la célula y también dentro de la célula. La mayor parte del agua se encuentra localizado dentro de la célula. Por eso acá dice, 2/3 del agua es intracelular, dentro de la célula. ¿En qué parte de la célula se preguntarán? Seguramente, en todas las partes de la célula. Hay en el núcleo, hay en las organelas, en el REL, es el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ¿verdad? De ahí viene la parte que tiene relación la biología con esto. En las mitocondrias también hay agua. En las cadenas electrónicas fosforilativas de las mitocondrias también hay agua. En el cloroplasto, si es una célula vegetal, por ejemplo, también hay agua. En los lisosomas, en los peroxisomas, en los endosomas, en todas las organelas que hay, en el aparato de Golgi también, no nos olvidemos, también hay agua. Y bueno, en el citoplasma, es decir, en el citosol. El citosol, de hecho, que es un ambiente acuático, donde están disueltos las organelas. Y por supuesto, tampoco nos podemos olvidar que la propia membrana tiene agua. Una parte de la membrana es hidrofílica, así que también tiene agua. La mayor parte del agua se encuentra dentro de la célula y una pequeña parte del agua es la que está dispuesta afuera de la célula, es la que corresponde al líquido extracelular. A partir de ahora, entonces, consideramos que el agua tiene, o líquido corporal tiene, dos compartimientos. Hay dos tipos de líquidos, dos compartimientos. El líquido intracelular y el líquido extracelular.
El extra es el que está hacia afuera y el intra es el que está hacia adentro. La mayor parte es intracelular, 2/3 y nada más que 1/3 es intracelular. También esta agua, o este agua, eh, es parte de la sangre, porque sabemos que deberíamos saber que la sangre es agua. La sangre es un líquido que está formado por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿verdad? Pero tiene también un líquido que es el plasma, y el plasma es agua. Al perder sangre, perdemos agua. Por eso cuando alguien está desangrándose o tiene una hemorragia, se deshidrata fácilmente porque al perder sangre pierde agua. Bueno, y ya dijimos que este líquido, este agua, contiene esos iones que ya mencionamos recién, ¿verdad? El calcio, potasio, magnesio, todo lo que dijimos recién, el sodio también, que se mueven a partir del agua y que mantienen la vida celular. Bueno, el agua o el líquido, ya dijimos que se dividen en dos compartimientos. ¿Verdad? Acá en la presentación realmente dice 3 compartimientos, porque el extracelular se vuelve a dividir en 2 nuevamente, ¿verdad? Nada más por eso, ¿verdad? Pero hay 2 compartimientos principales nada más, y el tercero es la división nada más de lo que vendría a ser el extracelular. Tenemos el intracelular que no se divide en nada, digo bien, en ningún compartimiento. Y el extracelular que sí se vuelve a dividir en 2 compartimientos nuevamente, ¿verdad? Y vamos a explicar esto ahora. El extracelular, que es el menos abundante, ¿verdad? Porque es nada más 1/3, el que está fuera de la célula, tiene 2 subcompartimientos nuevamente, que es el líquido intersticial, también llamado tercer espacio, y que se vuelve a dividir, o más bien, más que decir que se vuelve a dividir, está conformado por varios tipos de líquidos que vamos a ir citando, ¿verdad? Principalmente hay 4 que vamos a ir citándolo. Ahí está. Uno de ellos es el líquido pericárdico. Voy a escribir por lo menos sus iniciales. Pericárdico, ¿verdad? El líquido pericárdico es un líquido que se encuentra dentro del pericardio. ¿Y qué es lo que es el pericardio? El pericardio es la membrana fibrocerosa, es decir, es fibrosa y cerosa que rodea al corazón. El corazón tiene como un envoltorio, ¿verdad? Y ese envoltorio es el pericardio. Dentro del pericardio existe el líquido pericárdico. Después tenemos el líquido pleural. Vamos a poner sus iniciales también. Pleural. El líquido pleural es un líquido que se encuentra dentro de la pleura. ¿Pero qué es la pleura? La pleura es, así como el corazón tiene una envoltura, los pulmones también tienen una envoltura. Y la envoltura de los pulmones se llama pleura. La pleura realmente es una sola membrana, pero está dividido en 2 hojas. Una hoja parietal, una hoja visceral, ¿verdad? Entre ambas hojas es donde transcurre el líquido pleural. Y es también un tipo de líquido intersticial. Después tenemos el líquido sinovial, comúnmente también llamado articular. Repito nuevamente, sinovial. Esto no lleva acento, esto es un punto nada más. O articular. Sinovial, por supuesto, es O, ¿verdad? Y recorta después, sinovial. También llamado líquido articular. Eso es el líquido que encontramos dentro de las articulaciones, ya sea la rodilla, ya sea sobre todo las grandes articulaciones, como la articulación del hombro, llamado anatómicamente escápulo humeral, la articulación de la cadera, también que es una gran articulación llamado coxofemoral, y las medianas articulaciones como el del codo, también llamada húmero radial, y también la articulación de la rodilla, llamado también comúnmente fémoro tibio rotuliano, ¿verdad? Entonces, en todas esas articulaciones hay líquido que muchas veces hay que drenar cuando alguien tiene algún traumatismo, ¿verdad? Para saber si el líquido es inflamatorio. Y ese líquido, la función importante es lubricar, para evitar que los
huesos choquen, para evitar que se rocen entre sí cuando hacemos algún tipo de movimiento. Bueno, y por un lado tenemos también el líquido, nos falta uno, que es el líquido cefalorraquídeo, digo bien. Repito nuevamente, líquido cefalorraquídeo. Se abrevia LCR. Ahí me salió mal mi R, ¿verdad? Pero ahí se entiende ya. LCR. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que transcurre por dentro de la médula espinal, ¿verdad? Y bueno, seguramente ya sabrán que la médula espinal es un cordón fibroso que va por dentro de la columna vertebral. Ese líquido cefalorraquídeo es muy importante porque ayuda a mantener la presión intracraneana dentro del cráneo, que no tiene nada que ver con la presión arterial, ¿verdad? Mantiene la presión normal intracraneana. Y este líquido muchas veces hay que punzar, hay que sacar para estudiar, sobre todo cuando hay casos de meningitis, por ejemplo, o meningoencefalitis. Bueno, y todo esto es intersticial. Y por otro lado tenemos el líquido vascular, que también es llamado líquido plasmático. Y bueno, en otra palabra, ¿qué es lo que significa esto? Esto es la sangre. Esta es la parte que corresponde al líquido extracelular. A esto es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de sangre. Bueno, acá tenemos lo mismo. Acá simplemente lo único que le agrega es que el líquido intracelular es el 2/3 del peso corporal. ¿Por qué? Dice 40% acá, porque recordemos que 60% del peso es agua. Y 2/3 de ese 60 es 40. Entonces, 40% del peso corporal es el líquido intracelular. Y de ese 60, ¿qué queda? 20, ¿verdad? 20% que es el líquido extracelular, que vendría a ser el 1/3. Y ese 20% se divide otra vez, como dijimos recién, en dos subcompartimientos. El intersticial, acá está mal, ¿verdad? Intre dice, ¿verdad? Intersticial tiene que ser, que de ese 20% corresponde al 15% otra vez del peso corporal. Acá lo que necesitamos el LCR, ¿verdad? Líquido cefalorraquídeo, pleural, sinovial y pericárdico. Y el restante 5% nada más corresponde al líquido vascular o plasmático, ¿verdad? Es decir, a la sangre. O sea, la sangre es el 5% del peso corporal total. Bueno, acá lo que vemos es lo mismo. Sencillamente acá le agregamos que estos líquidos se mueven a través de la membrana. La membrana es la membrana es lo que digamos permite el paso del líquido intracelular al extra y viceversa, ¿verdad? Los iones, de hecho, que pasan de afuera para adentro y de adentro para afuera de la célula a través de la membrana. Y la membrana es, digamos, algo que en biología ya se ha estudiado, los que estudiaron biología. Es una membrana formada por dos capas, es una bicapa lipídica, porque está formado por fosfolípidos. Recordemos que las dos capas están emparejadas así, como un emparedado, como un sándwich, y están formados por dominios, ¿verdad? Hidrofílicos e hidrofóbicos. Acá tenemos la cabeza de glicerol fosfato y tenemos las cadenas hidrocarbonadas de ácidos grasos, ¿verdad? Estas son las cadenas. Esta es una capa, acá vemos la otra capa. Están inversamente dispuestas, ¿verdad? Así es decir, las colas están enfrentadas entre sí y las cabezas están hacia los extremos, hacia acá y hacia el otro extremo. Se enfrentan entre sí las capas de la membrana. Esto es fosfolípidos, es la parte lipídica de la membrana, y la importancia es que le da a la membrana una propiedad llamada de semipermeabilidad. ¿Qué es lo que es semipermeable? Que deja pasar, significa que deja pasar algunos nutrientes y otros no. Es como una pared, ¿verdad? Pero una pared que puede ser penetrada, vamos a decir así, pero no para todos. Y además también que le da una propiedad de selectividad, selecciona lo que se va a transportar a través de la membrana. Los nutrientes pueden entrar, supongamos que esto sea extracelular y esto sea intracelular. Los nutrientes pueden entrar, pasar de acá para acá, de afuera para adentro o
de adentro para afuera, de extra a intra o de intra a extra, dependiendo de cuál sea el ion correspondiente. También, formando parte de la membrana, sabemos que hay proteínas, hay tres tipos de proteínas: las proteínas integrales que están fuera de la membrana, acá vemos una, las proteínas integrales, las proteínas membranosas, que acá yo no veo, pero no hay ninguna, que están solamente hacia un lado de la capa membranosa, y las proteínas transmembranas que cruzan las dos. Acá tenemos tres tipos de proteínas que cruzan las dos capas de la membrana de un lado para el otro. La función de estas proteínas es ser transportadores, transportan los iones del espacio extracelular al intra o viceversa, del intra al extra, ¿verdad? Esa es la función importante de las proteínas. Y hay que aclarar que las proteínas son selectivas, son específicas. De hecho, hay una propiedad llamada especificidad que la dan las proteínas. Las proteínas son específicas porque cada uno es específica para un ion. Supongamos que esta proteína sea para el sodio. Vamos a dibujarla ahí. El sodio. Si acá viene el potasio y quiere entrar por acá, o ya sea de afuera, o acá, o mismo si acá está el potasio y quiere salir de la célula, no va a poder hacerlo por esta proteína. Tiene que buscar cuál es la proteína para el potasio. Supongamos que esta sea para el potasio. Que esta sea la proteína para el potasio. Entonces, el potasio viene acá y quiere entrar, o bien viene acá y quiere salir, por acá no lo va a poder hacer. Si viene por acá y si acá es para el cloro, tampoco lo va a poder hacer. Va a buscar y es que pueda encontrar su puerta, por dónde salir o por dónde entrar. Entonces tiene que salir por acá, porque las proteínas son específicas. Si viene el sodio, sí, va a poder entrar por esta proteína. Las proteínas pueden entrar o pueden salir dependiendo de su concentración, que ya vamos a ver enseguida. Y el tercer componente de una membrana lipídica, de una membrana celular, son los hidratos de carbono. Acá vemos los hidratos de carbono que generalmente están unidos a las proteínas, por lo tanto, forman lo que se llaman las glicoproteínas, y son hidratos de carbono que tienen pocos carbonos, es decir, son oligosacáridos. Los hidratos de carbono pueden ser monosacáridos, pueden ser disacáridos, pueden ser polisacáridos y pueden ser oligosacáridos también. Oligo es poco, sacárido viene de hidrato de carbono. Los oligosacáridos son hidratos de carbono que tienen 3 a 8 carbonos. Y bueno, aparentemente acá vemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿verdad? Acá vemos 6 carbonos, ¿verdad? Entonces, generalmente los hidratos de carbono que se unen a las proteínas y que forman parte de la membrana son oligosacáridos. Van a tener entre 3 a 8 carbonos. ¿Cuál es la función del oligosacárido? El reconocimiento celular. Van a reconocer lo que va a entrar o lo que va a salir de la célula. Entonces, son importantes, son como unos porteros, que son los que van a ver quién quiere salir o quién quiere entrar de la célula. Acá vemos lo mismo otra vez, ¿verdad? La membrana. Inclusive hay una teoría que se llama teoría del mosaico fluido, que se suele desarrollar en biología, de cómo se mueven estos fosfolípidos. El modelo del emparedado, ¿verdad? Los fosfolípidos, acá vemos las cabezas, que son hidrofílicas, y las colas, que son hidrofóbicas. Hidrofílica significa que tiene afinidad por el agua, hidrofóbicas significa que repelen el agua. Las proteínas son específicas y actúan como transportadores. Acá vemos, por ejemplo, el zinc está entrando a la célula y lo hace por su canal correspondiente, por su canal específico. Preguntarán, ¿todos los iones pueden entrar a la célula por esas proteínas? Y no. Hay iones que pueden entrar sin necesidad de transportadores. Directamente entran nomás ya. ¿Cuáles son esos elementos? Generalmente son los gases como el oxígeno, el nitrógeno y el CO2, que son los gases principales, y también un alcohol, que es el etanol, el alcohol etílico. El etanol también, junto con los gases, son totalmente permeables, es decir, por sí mismos pueden entrar, pueden pasar la barrera, pueden pasar la membrana, sin necesidad de tener proteínas. Ellos directamente entran y atraviesan como si fuera que pasan una pared, como si fueran unos fantasmas que atraviesan una pared. Pasan la membrana
sin problemas. Por eso que el alcohol etílico, el etanol, muchas veces genera rápidos efectos, ¿verdad? Porque pasa directamente a cualquier membrana celular y puede entrar a la neurona, por ejemplo, y eh, puede generar depresión del sistema nervioso, ¿verdad? Bueno, el resto, que no sea el etanol y que no sean los gases, es decir, los iones, por ejemplo, no lo pueden hacer directamente. Necesitan usar sí o sí un transportador, es decir, una proteína para poder atravesar la membrana. Por eso acá viene vemos por ejemplo esto que es la glucosa, la fructosa, que son monosacáridos. Vienen acá y quieren pasar y chocan, vuelven otra vez hacia atrás. Porque necesitan un transportador. La urea también, el agua también son algunos, y los iones, ¿verdad? Los iones también, todos los iones que los minerales, ¿verdad? Deberían pasar sí o sí por medio de una proteína porque no pueden pasar. ¿Ven cómo viene acá? Y básicamente rebota otra vez, rebota nuevamente porque no son permeables. Bueno, el líquido extracelular tiene varios tipos de nutrientes eh, y muy importantes. Ahora, hay que tener en cuenta que los nutrientes, los iones, los minerales, que son sinónimos, ¿verdad? Pueden estar afuera y pueden estar adentro de la célula. Solamente que eh, estos iones están en mayor cantidad en uno de los espacios. Es decir, en el líquido extracelular hay más iones como el sodio, por ejemplo, como el cloro, como el bicarbonato, por poner algunos ejemplos. Pero estos mismos también están en el líquido intracelular. No es que solamente están acá, están afuera y están adentro. Pero hay más cantidad afuera de la célula. Si me preguntan, ¿el sodio hay adentro de las? Claro que hay. Hay también el cloro, hay también el bicarbonato, solamente que afuera hay mucho más. Por eso son llamados iones extracelulares. También afuera de la célula hay gran cantidad de ciertos gases como el oxígeno y de los nutrientes vitales para el organismo, como la glucosa, que va a formar después el ATP, la energía, también los lípidos como los ácidos grasos y también ciertos monómeros que son los aminoácidos que van a formar después las proteínas. Por eso es que al ser vital estos iones que estamos viendo, el oxígeno y todo lo demás que cité recién, al ser vitales y muy importantes y estar estos elementos en el líquido extracelular, es por eso que al líquido extracelular se le llama el medio interno del organismo, por su importancia. Pero no confundan intracelular con medio interno. El medio interno es el líquido extracelular, porque muchas veces se confunde interno, intra, ¿verdad? Piensa que es igual. No, no. El medio interno es denominado al líquido o al compartimiento extracelular. ¿Por qué? Por el contenido de lo que hay ahí. Ya citamos recién qué es lo que hay, ¿verdad? También podemos citar que también hay ciertos residuos en el líquido extracelular, como el CO2, por ejemplo, que es un producto de desecho de la respiración, y también otros productos como la urea y la creatinina, que son productos de desecho que se van a eliminar por medio de los riñones, por medio de la orina. Vamos a ir ya a los intracelulares, después volveremos atrás. Y en el líquido intracelular, ¿qué es lo que hay? Y hay todo lo que hay también en el extra, pero ¿qué hay más? Hay iones como el potasio, como el magnesio y como el sulfato que hay en mayor cantidad. Entonces, esos son los iones que más están presentes en el líquido intracelular. Aunque también esto hay en el líquido extracelular. Pero, repito, no es que solamente hay en el intra, hay también en el extra. Pero ¿dónde más hay? ¿Dónde hay más, digo bien? En el intracelular. En el caso del sodio, perdón, en el caso del potasio, por ejemplo, ¿verdad? El magnesio y el sulfato, el fosfato también, que tenemos en la presentación. Y sobre todo este que dijimos recién, el potasio, que es uno de los iones más importantes dentro del equilibrio interno, ¿verdad? Bueno, volvemos atrás, esta imagen, vamos a ver en esta imagen que, como ven ustedes, el sodio, por ejemplo, por poner un ejemplo, es un ion que
tenemos afuera de esto es afuera de la célula, esto es adentro de la célula, por supuesto, esto es una célula, supuestamente. El sodio tenemos afuera y tenemos adentro, pero ¿qué nos quiere decir la imagen? Que por eso está más grande acá el sodio que acá, ¿verdad? Este es el símbolo del sodio, Na. Al ser más grande afuera significa que el sodio hay más, en más cantidad afuera que adentro. Es unión extracelular. Pero eso no significa que solamente hay afuera. Hay también adentro. Acá vemos el sodio que hay también adentro de la célula, pero hay mucho más afuera que adentro. El potasio, sin embargo, es al revés. Hay más adentro que afuera, pero hay también afuera, pero hay mucho más adentro que afuera. Por lo tanto, es unión intracelular. En el caso del cloro, por ejemplo, ocurre lo mismo que el sodio, hay adentro y afuera, pero hay más afuera que adentro. Y teniendo en cuenta esto, la tendencia siempre tiene que ser la misma, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que hay que seguir una ley, que es la ley central de la fisiología. ¿Y qué nos dice esa ley? Que los iones siempre se mueven a favor del gradiente de concentración. En otras palabras, en cristiano vamos a decir, ¿qué significa eso? Que los iones siempre se van a mover de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Ejemplo, el sodio, si bien hay adentro también, ¿dónde hay más? Afuera. Mucho más afuera hay el sodio que adentro. Entonces, el sodio siempre va a tener esa tendencia a entrar, así como estamos mostrando la flecha roja. ¿Va a poder salir? Sí, puede que salga también, pero la tendencia del sodio siempre va a ser mayormente a entrar a la célula, porque acá hay más y acá hay menos. ¿Por qué se tiene que mover eso? Porque si yo tengo acá 8 átomos de sodio y acá tengo 4 átomos de sodio, en total tengo 12, pero 8 acá y 4 acá, se tiene que igualar esto. 2 de sodio van a pasar acá junto a estos 4 para que acá haya 6 y estos 8 van a perder 2, entonces van a haber 6 también acá. Entonces, la importancia es que se quede 6 y 6 acá. Es decir, para lograr el equilibrio interno. En otras palabras, para lograr la homeostasis. Equilibrio interno del organismo. Esa es la regla de oro. Si no hay equilibrio interno, los órganos no van a poder funcionar bien. Desde esa base hay que partir. Yo no puedo hablar de las funciones de tal órgano, si yo no sé la base de la fisiología. ¿Cuál es la base para que los órganos funcionen bien? Que tiene que haber un equilibrio interno. ¿Y cómo funciona eso? Se tiene que igualar las concentraciones de los iones. El caso del potasio, por ejemplo. Lo contrario, el potasio, ¿dónde hay más? Hay más adentro que afuera. Entonces, el potasio puede entrar también en la célula, pero la tendencia del potasio siempre va a ser a salir de la célula hasta que se igualen las concentraciones, ¿verdad? Hasta lograr el equilibrio interno del organismo, ¿verdad? O sea, es decir, la homeostasis. ¿Ya hablamos de esto? Bueno, el origen de estos nutrientes que acabamos de decir, ¿verdad? Recién hablamos de esto, el oxígeno, dónde hay más el oxígeno, los hidratos de carbono. El oxígeno es un gas que se produce en el sistema respiratorio, que nosotros inhalamos por medio de la respiración y básicamente sirve para oxigenar a las células y también para producir energía dentro del organismo, ¿verdad? Sin embargo, los otros nutrientes como el hidrato de carbono o carbohidratos, los ácidos grasos, es decir, los lípidos, y los aminoácidos que van a formar las proteínas son nutrientes que se consumen muchas veces en los alimentos y que, por supuesto, se absorben en el tubo digestivo, es decir, en el tracto gastrointestinal. Haciendo un pantallazo, digo bien, ¿verdad? Un pantallazo de las funciones del organismo, tenemos que hablar, porque hoy dijimos que vamos a hablar de las generalidades, tenemos que hablar para qué sirven ciertos órganos o ciertos sistemas. El sistema muscular esquelético, formado por los músculos, también los huesos y las articulaciones, nos ayudan a movernos, es decir, es importante para la locomoción, también para poder obtener los alimentos, porque para poder mover los dedos necesitamos los músculos, ¿verdad? Para poder comer, por ejemplo. Y también ayudan a regular la temperatura. Los músculos, por ejemplo, se contraen. Cuando uno tiene frío, empieza a tiritar, ¿verdad? El tiriteo, ¿qué es? Es una contracción muscular. ¿Para qué los músculos se contraen? Para generar energía y para generar calor. Entonces, de esa forma, entonces, al tiritar, lo que nosotros estamos haciendo es produciendo calor para disminuir el frío, para regular la temperatura.
El hígado es un órgano muy importante del organismo, es el principal órgano del metabolismo. El otro órgano del metabolismo es la glándula tiroides, que más adelante vamos a hablar, pero el hígado es el principal órgano del metabolismo, es un órgano que está localizado en la cavidad abdominal, acá vemos, ¿verdad? En un cuadrante eh, llamado hipocondrio derecho, ¿verdad? Eso por anatomía se sabe eso. Y la función es muy importante. Cumple 1500 funciones metabólicas. Más adelante vamos a hablar de las principales. Y la función más importante es metabolizar las sustancias para que el organismo pueda administrar esas sustancias que el hígado metaboliza. Y además de eso, el líquido extracelular, le dijimos que contiene también gases que se van a eliminar, como el CO2, por ejemplo, que se va a eliminar por la expiración. Y también contiene el LEC, ¿verdad? El líquido extracelular también contiene, ya dijimos, ¿verdad? Como residuos como la urea, el ácido úrico, la creatinina que se van a eliminar por la orina. El sistema nervioso es fundamental porque el sistema nervioso básicamente lo que hace es generar las señales y transmitirlas a través de los nervios. Eh, ¿Qué tipo de funciones? Motoras y sensitivas, ¿verdad? Y la particularidad es que los estímulos que transmiten son rápidos. Es decir, cuando nosotros queremos agarrar algo, agarrar un lápiz o hacer algún tipo de movimiento, no es que pensamos minutos y minutos que vamos a agarrar el lápiz. Lo pensamos e inmediatamente ya lo agarramos. Es instantáneo ese movimiento. Cualquier movimiento que lo hacemos, muchas veces lo hacemos involuntariamente, no nos damos cuenta de lo que hacemos. No, nos vamos a rascar el pelo o nos vamos a vestir y no pensamos horas que vamos a hacer eso. Lo pensamos e inmediatamente, como la velocidad de la luz, ya lo hacemos. Lo mismo la señal sensitiva. Nosotros tocamos algo caliente e inmediatamente ya lo sentimos. No es que tocamos y 2, 3 minutos después lo sentimos, ¿verdad? Es instantáneo el impulso nervioso. Esto es muy importante porque vamos a ver que esto es la diferencia con el sistema endocrino, en la cual también se generan impulsos, es decir, cambios, pero estos cambios son mucho más lentos de lo que hace el sistema nervioso. También hay que tener en cuenta que el sistema endocrino, endo es adentro. ¿Qué es lo que significa eso? Que se liberan hormonas dentro de la sangre. Se liberan hormonas que son producidas por las glándulas que vamos a ver más adelante cuando hablemos de este sistema, que producen hormonas que son proteínas generalmente que se liberan en la sangre, endocrino, dentro de la sangre. Endo es adentro, ¿verdad? Acá tenemos las principales glándulas, ¿verdad? Por citar nada más alguna de ellas, tenemos la glándula hipófisis, también llamada pituitaria, tenemos la glándula tiroides, tenemos el timo, la glándula suprarrenal o también llamada adrenal, el páncreas y también las gónadas. Las gónadas son las femeninas en el caso de los ovarios y las gónadas masculinas son los testículos, ¿verdad? Entonces tenemos las principales glándulas, que más adelante vamos a hablar de esto, que producen hormonas y las hormonas lo que hacen es cambios lentos, a diferencia del sistema nervioso que sí genera cambios rápidos. Una glándula falta acá, la glándula mamaria, que también es una glándula que produce una hormona y que, bueno, básicamente tiene función en la lactación. Prolactina se llama. La hormona que va a actuar sobre la glándula mamaria, que es producida por la hipófisis y actúa sobre la glándula mamaria. No solamente tenemos que saber qué componentes hay en los líquidos extra e intracelular, sino que también hay que saber la composición, es decir, la concentración de cada uno de ellos. Y acá les voy a decir algunas cositas que faltan ajustar, ¿verdad? Por ejemplo, el oxígeno, su concentración viene a ser más o menos 36 a 44 miligramos de mercurio. El oxígeno es un gas, por lo tanto, se mide en miligramos de mercurio. Su concentración, vuelvo a repetir, es de 36 a 44. Lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, su concentración es de 36 a 44 miligramos de mercurio también. En el caso del sodio, que es un ion
su concentración normal es, su rango de concentración normal es de 135 a 150 milimol por litro, ¿verdad? Ahí tenemos nada más el promedio, pero el rango ya dijimos, 135 a 150. El potasio, que también es un ion, por eso tiene esa concentración, es decir, esa unidad de medida, digo bien, de milimol por litro, su concentración normal es de 3,5 a 5. Ahí nada más tenemos el promedio, ¿verdad? Pero el rango es de 3,5 a 5. El calcio está, digamos, su valor normal, ese es su valor normal, no hay rango, 1,2 está bien lo que corresponde. Lo mismo ocurre con el cloro, está también dentro de los rangos normal, 108 es su valor normal, milimol por litro, al ser un ion, ¿verdad? Por eso esa es su unidad de medida. El bicarbonato sí, hay un rango que hay que agregarle ahí, que es de 20 a 28. Ahí ya nos da el valor máximo, ¿verdad? 28, ¿verdad? Pero el rango normal del bicarbonato es de 20 a 28 milimol por litro. Y por último lo que menciona ahí es la glucosa. La glucosa, su valor normal es de 70 a 110. Ese es el valor normal de glucosa. 85 es su promedio, ¿verdad? Pero el rango es de 70 a 110. Por debajo de 70 tenemos lo que es hipoglicemia y por encima de 110 es hiperglicemia, no es diabetes. La diabetes recién en ayunas es de 126 y no en ayunas es de 200, ¿verdad? Pero el valor normal de glucosa o de glicemia es de 70 a 110 miligramos por decilitro porque la glucosa ya no es un ion, es una molécula, un hidrato de carbono. Bueno, por citar nomás, ¿verdad? Como quiero hacer completa la exposición, la clase, cuando tenemos valores por debajo de 135, que era el valor mínimo, lo llamamos hiponatremia. Cuando tenemos valores por encima de 150, que es el máximo, lo llamamos hipernatremia. Y lo mismo ocurre con el potasio. Por debajo de 3,5, que es el valor mínimo, se llama hipocalemia, con K, ¿verdad? Hipocalemia, o también llamada hipopotasemia. Y por encima de 5 milimol, que es el por litro, ¿verdad? Que es el valor máximo, lo llamamos hipercalemia, con K también, ¿verdad? Hipercalemia, o también llamada hiperpotasemia. Bueno, acá tenemos también los valores. Estos valores yo necesito que los que vean la presentación se aprendan, sobre todo los valores del sodio y del potasio. Son valores similares a lo que vimos recién. El sodio, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que hay en ambos compartimientos, pero hay mucho más adentro. Perdón, el potasio primero vamos a ver. El potasio es un ion que se encuentra adentro y afuera de la célula. Adentro hay mucho más, 139 es su valor adentro, sin embargo afuera nada más su valor es de 4, es decir, categóricamente el potasio es un ion intracelular, aunque hay en ambos compartimientos, es un valor intracelular, entonces el potasio siempre va a tender a salir de la célula, porque hay más adentro de la célula, ¿verdad? Siempre esta va a ser su movimiento de adentro para afuera. El sodio es lo contrario, el sodio, si bien hay en ambos compartimientos, el sodio es un ion intracelular, porque hay, perdón, extracelular, digo bien, porque hay más afuera de la célula, 145 es su valor en milimol por litro, sin embargo 12 es su valor adentro de la célula. El sodio siempre va a tender a entrar a la célula. En el caso del calcio, 1 sería su valor intra y 1,8 es su valor extra. En el caso del magnesio, también hay una diferencia. El magnesio también es un ion extracelular, aunque no hay tampoco tanta diferencia, ¿verdad? 1,5 es extra y 0,8 es intra. Es decir, el magnesio es un poco más extra que intra, ¿verdad? Por lo tanto, está medio igualado ya, ¿verdad? Cuanto más diferencia hay entre ambos compartimientos, más rápido se va a mover ese ion. Por ejemplo, el sodio y el potasio se van a mover mucho más rápido en el sentido que se tienen que mover, ¿verdad? Ya sea de intra a extra o de extra a intra, porque hay muchísima diferencia en sus concentraciones afuera y adentro de la célula. Sin embargo, el magnesio está medio igualado, ¿verdad? Es decir, le va a costar más moverse porque ya está luego casi igualado. En el cloro otra vez hay una gran diferencia. El cloro es un ion extracelular porque su valor es de 145 afuera y su valor intra es nada más de 4. Así que
es bastante la diferencia. Entonces el, el- el cloro siempre va a tender a entrar a la célula, ¿verdad? Y el bicarbonato también es un ion extracelular, es decir, hay más afuera que adentro, entonces el bicarbonato también va a entrar a la célula. Esa va a ser la tendencia. Bueno, el organismo tiene dos sistemas de retroalimentación, eh, sistema de retroalimentación negativa y positiva, aunque para entender esto tenemos que explicar que existen dos tipos de regulación. Así que voy a ir un poco más adelante, luego explicaremos esto, porque lo primero es entender los tipos de regulación que existen a nivel orgánico. Existen dos tipos de regulación, una regulación intrínseca y una regulación extrínseca. Dentro de la regulación extrínseca es lo que tenemos esto, que está acá, que son la retroalimentación negativa y positiva. La regulación extrínseca básicamente sería una regulación entre dos o más órganos. ¿Cómo se explica eso? Si hay un problema, si hay algo que ajustar en el organismo, básicamente el organismo lo ajusta sin que nos demos cuenta. Cuando hay un error, muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Eh, Todo funciona normal porque nosotros no tenemos la voluntad de arreglar eso. Eso es involuntario. Los órganos arreglan o ajustan las funciones en forma involuntaria sin darnos cuenta. Entonces, cuando hay algo que ajustar, el organismo directamente lo ajusta sin que nosotros nos enteremos. Por eso que pareciera que todo funciona normal, pero realmente hay veces que hay algún error en algún órgano que básicamente el propio organismo lo ajusta. Y el organismo lo puede ajustar de dos formas, ya sea en forma extrínseca, cuando participan dos o más órganos de esa regulación. Y bien, o bien, cuando un solo órgano es el que participa de esa regulación, es decir, cuando un órgano se autorregula a sí mismo, eso se llama regulación intrínseca o autorregulación. Esa entonces es la diferencia. Por ejemplo, un órgano tiene un error y hay otro órgano que le compensa, que le ajusta a ese error. ¿Qué tipo de regulación va a ser esa? La extrínseca, porque participan dos órganos de la regulación. Es de eso, por ejemplo, vamos a hablar mucho cuando hablemos del sistema endocrino. Cuando las glándulas se regulan entre sí, por ejemplo, se ajustan. Supongamos yo soy una persona que tengo un problema y un amigo me ayuda a solucionar mi problema. Bueno, así, de esa forma, es como los órganos se ayudan entre sí, se regulan entre sí, se ajustan entre sí. Pueden ajustarse dos, pueden ajustarse tres, cuatro, cinco órganos también entre sí. Y ese tipo de regulación se llama extrínseca. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en el sistema endocrino, cuando las glándulas eh, ajustan su función, ya sea aumentando su función o disminuyendo su función. Más adelante, cuando demos esa unidad, vamos a entender mejor cómo ocurre eso, ¿verdad? Ocurre también eso en el sistema nervioso, ¿verdad? Y esa regulación extrínseca, esta regulación extrínseca es la que se divide nuevamente en dos tipos de regulación, positiva y negativa. La intrínseca no se divide en nada. La extrínseca es la que se divide en dos tipos de regulación, positiva y negativa. ¿Cómo se entendería la positiva? La positiva es el tipo de regulación en la cual ambos órganos hacen la misma función. Es decir, cuando un órgano genera una estimulación y el otro órgano ajusta a este órgano también haciendo lo mismo, haciendo una estimulación. Yo generalmente pongo de esta forma para poder entender, ¿verdad? Pongo con flechas para poder entender, digamos, cómo los órganos se regulan a sí mismos. Cuando ambos órganos se estimulan entre sí, es decir, aumentan su función. En fisiología, aumentar la función significa estimular. Entonces, cuando ambos órganos aumentan su función, se estimulan a sí mismos, es decir, hacen la misma función, eso corresponde a la regulación positiva. O bien,
ambos órganos disminuyen su función, es decir, se inhiben a sí mismos. Eso también es regulación positiva. Ya sean ambos se estimulan, es decir, aumenta su función, o bien ambos disminuyen su función, es decir, ambos inhiben el uno al otro. En estos dos casos hablamos de regulación positiva. Ambos deben hacer lo mismo, ambos deben tener el mismo sentido de la función. Es decir, estimularse ambos o inhibirse ambos. Esto vendría a ser como también lo mismo que en la matemática, ¿verdad? En el caso de los signos, por ejemplo, menos más menos es igual a más, ¿verdad? Y lo mismo también más más es igual también a más, ¿verdad? Por eso que siempre cuando hagan lo mismo, ¿verdad? Ya sea inhibiéndose o estimulándose ambos, siempre va a ser regulación positiva en ese caso. Y bien, cuando la regulación extrínseca sea en la cual dos órganos hacen funciones contrarias, ahí vamos a tener la regulación negativa. Es decir, un órgano se estimula y el otro órgano se inhibe. O bien, un órgano se inhibe y el otro se estimula. Ya saben que estimular significa aumentar su función. E inhibir significa disminuir su función. Cuando un órgano hace lo contrario al otro órgano, de esta forma se regulan, aumentando uno su función y disminuyendo uno su función. En ese caso, signos contrarios, lo que sería en matemática, menos más es igual a menos, ¿verdad? Bueno, lo mismo en el campo de la fisiología sería lo mismo, ¿verdad? Sería lo mismo, ¿verdad? Sería la regulación negativa, ¿verdad? Cuando ambos órganos hacen funciones diferentes, uno aumenta su función, el otro disminuye, en ese caso entonces hablamos de regulación negativa. Signos contrarios, funciones opuestas, negativo. Signos iguales, funciones iguales o similares, regulación positiva. Entonces, estos son los dos tipos de regulación de la regulación extrínseca. La intrínseca no se divide. La intrínseca dijimos que es cuando un solo órgano se autorregula a sí mismo, ¿verdad? Y bien, podemos dar un ejemplo de eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay, por ejemplo, una falta de oxígeno, eh, ¿qué ocurre en el cuerpo, ¿verdad? El oxígeno es transportado por medio de la sangre, ¿verdad? Y la sangre, por supuesto, va por medio de los vasos sanguíneos. Cuando el organismo eh, entiende que hay una falta de oxígeno, automáticamente el vaso sanguíneo lo que hace es dilatarse. ¿Qué es lo que es dilatarse? Aumentar su calibre. Se agranda su calibre. ¿Para qué? Para que la cantidad de sangre, al haber mayor calibre, aumente la cantidad de sangre, aumente el flujo de sangre. ¿Y para qué eso? Para que cuanto más sangre circule, pues más cantidad de oxígeno va a haber. Y entonces se va a normalizar esa falta de oxígeno. Esa es la forma en la cual se ajusta, se compensa la falta de oxígeno. Este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, repito nuevamente, ante la falta de oxígeno que ocurre en un momento dado en el organismo, el propio vaso sanguíneo capta eso y aumenta inmediatamente su calibre, como si fuera una manguera, que aumenta su tamaño, su diámetro, para de esa forma permitir mayor flujo de sangre, mayor cantidad de sangre que va a pasar por el vaso sanguíneo. Y bien, al haber mayor cantidad de sangre, pues va a haber mayor cantidad de oxígeno. La pregunta es, ¿cuántos órganos participaron de esta regulación? Uno solo, el vaso sanguíneo. No hay otro órgano que esté participando de esta regulación. Entonces, un solo órgano que ajustó. Acá no hubo ninguna ayuda a ningún otro órgano. Este único órgano o este único elemento, que es el vaso sanguíneo, captó el error y lo ajustó ya. Él mismo lo ajustó el error. Por eso es que es una regulación intrínseca o también llamada autorregulación. Acá el vaso sanguíneo, sobre todo las células del vaso sanguíneo que se llaman endotelio, son las que captaron, se dieron cuenta del error o de la falta de oxígeno y automáticamente arreglaron la situación y bueno, todo se normalizó. Entonces en eso consiste la regulación intrínseca.
Vamos a volver atrás un poco. De esto ya hablamos, ¿verdad? De la regulación negativa y positiva, que son partes de la regulación extrínseca. Acá vemos también cómo funciona. El organismo funciona como una termostática, ¿verdad? Pero esto mismo lo vamos a trasladar al ejemplo orgánico, ¿verdad? Cómo se regula la temperatura, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos frío, por ejemplo, tenemos una disminución de la temperatura, automáticamente, ¿quién capta eso? Capta la piel por medio de los sensores que hay en la piel, y eso es transmitido por medio de los nervios al sistema nervioso central, informándonos que hay frío, que hay una disminución de temperatura. Automáticamente, ¿qué hace el sistema nervioso central? Acá hay una estructura llamada hipotálamo, que es el que regula la temperatura. El sistema nervioso central lo que hace es dar una señal, dar una orden que va por medio de los nervios a los músculos, le da una orden a los músculos para que los músculos empiecen a tiritar, empiecen a contraerse. Ese es el ejemplo del tiriteo que pusimos ya hace rato, ¿verdad? Entonces los músculos empiezan a contraerse, empiezan a temblar para generar calor, y de esa forma entonces, al generar calor, se normaliza la temperatura, se compensa esa disminución de temperatura. Esta es la forma entonces cómo se regula, cómo se controla este mecanismo adaptativo, ¿verdad? Ya hablamos. Para que se pueda regular esto, siempre es importante tener un sensor. En este caso, en el ejemplo que pusimos recién, es la piel el que capta, digamos, la disminución de temperatura. El centro de control, que en este caso es el cerebro, y que en la mayoría de los casos siempre va a ser el sistema nervioso central, el que va a hacer la respuesta. En el ejemplo anterior, ¿quién es el que hace la respuesta? El músculo, el órgano efector, el que efectúa la respuesta, ¿verdad? Siempre entonces es importante tener tres componentes para el mecanismo adaptativo, para que el organismo se adapte a los cambios y para que pueda controlar y pueda compensar y pueda ajustar los cambios que hay o los errores que hay dentro del organismo, ¿verdad? Siempre es importante tener un sensor, en este ejemplo es la piel, un integrador o un control, que casi siempre es el sistema nervioso central, y un órgano efector, que en este caso, en este ejemplo, es el músculo, ¿verdad? Bueno, de la retroalimentación ya hablamos, ¿verdad? La positiva y la negativa. En la negativa, la información de salida es opuesta a la de entrada. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? Si un órgano se estimula, el otro se inhibe, el otro es opuesto, ¿verdad? En la positiva, ambos órganos hacen lo mismo. Los dos se estimulan o los dos se inhiben. La información de salida es igual a la de entrada. Dicho en otras palabras, nada más. Bueno, estuvimos hablando anteriormente de que los iones son transportados a través de la membrana. Dijimos que quienes hacen eso, las proteínas. Las proteínas pueden ser integrales, pueden ser membranosas y pueden ser transmembranosas. Las proteínas son muy importantes por esa función. ¿Y cómo está formada una proteína? Está formada por subunidades que forman un cilindro. Esto es el aspecto de una proteína, es un cilindro octaédrico, está formado por 8 unidades, eh, 8 unidades que forman un cilindro y que hace que puedan ser transportados o puedan conducir los iones de fuera para adentro y de adentro para afuera de la membrana. Los canales iónicos tienen unas características, tienen unas propiedades, y una de ellas es la selectividad. Dijimos ya, ¿verdad? Las proteínas son selectivas. Si una proteína es para el sodio, pues solamente el sodio puede entrar por ahí. No puede entrar ni el potasio, no puede entrar ni en ningún otro ion. Bueno, esto es muy importante. Las proteínas también admiten ¿a quién? No admiten a cualquier ion. Los iones pues están cargados electrónicamente, electrostáticamente. Por ejemplo, el sodio es un catión. Es decir, el sodio, por ejemplo, tiene una carga positiva. En química se da esto. Inclusive más uno. El cloro, por ejemplo, está cargado negativamente. Tienen cargas, ¿verdad? Que también tienen números, acá le acompañan un numerito, ¿verdad? Que es el número de oxidación o la valencia, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas cargas también son muy importantes para saber si con qué facilidad o con qué dificultad
un ion va a pasar por la proteína, por este canal iónico. Acá ven ustedes cómo los iones están pasando por el canal iónico. Este me hace acordar del paso del Mar Rojo, ¿verdad? Como las aguas se abren así y uno pasa por el terreno seco, ¿verdad? Bueno, entonces, hay que tener en cuenta que como dice nuestra presentación, los estados no conductores son los más estables. Es decir, que cuanto más conductividad, más dificultad para poder pasar. Eso es lo que quiere decir ahí. Cuanto más positivo, en otras palabras, que podamos entender bien claro, cuanto más positivo un valor de valencia, más dificultad va a poder pasar. Es decir, no es lo mismo el sodio, que tiene, por ejemplo, más 1, que un ion X, por poner así, ¿verdad? Un ejemplo, que tenga, por ejemplo, más 5 su carga, ¿verdad? A este ion X le va a costar más porque tiene mayor valor su carga, ¿verdad? Entonces, cuanto más grande sea la carga, más dificultad para poder pasar por el canal iónico. Eso es lo que quiere decir ahí, donde dicen los estados no conductores son los más estables, ¿verdad? Y depende mucho de la carga. Bueno, simplemente por mencionar una característica muy importante también que menciona el libro de Guyton y los demás libros de fisiología, las proteínas, los canales estos iónicos, se pueden clasificar estructuralmente en varios tipos de canales, ¿verdad? Se pueden clasificar según el voltaje que tienen. ¿Cuál es el voltaje? La carga. Lo que tuvimos recién hablando, ¿verdad? La carga de cada ion. También se pueden clasificar en mensajeros extracelulares, mensajeros intracelulares, es decir, dependiendo de dónde a dónde van a ingresar los iones. Las proteínas que son para el sodio, por ejemplo, son generalmente mensajeros extracelulares. ¿Por qué? Porque el sodio es un ion extracelular, es un ion que más hay afuera que adentro. Entonces, el sodio va a tender a entrar a la célula. Entonces, el canal que es para el sodio va a ser un mensajero extracelular. Sin embargo, un canal que es para el potasio, por ejemplo, va a actuar como un mensajero intracelular, porque el potasio hay más cantidad adentro que afuera de la célula, por lo tanto, la tendencia del potasio va a ser siempre a salir de la célula. Bueno, hay otra clasificación también, ¿verdad? En la cual se pueden clasificar en dos tipos también, en ómicos, en la cual el movimiento siempre es constante. Es decir, por poner un ejemplo, ¿verdad? En una hora, en un canal de sodio entran tres átomos de sodio, ¿verdad? Y en la siguiente hora, 3 átomos de sodio. En la siguiente hora, 3 átomos de sodio. Siempre hay un movimiento constante. Nunca varía la velocidad de transporte a través de la membrana. Sin embargo, los canales rectificadores es en los canales en los cuales varía el paso o la velocidad de esos iones, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el canal de potasio, por ejemplo, en una hora pasan 3 átomos de potasio, en la siguiente hora pasan 10, en la siguiente hora pasa 1. Es decir, no hay un movimiento, no hay una velocidad de transporte constante a través de la membrana. Y algo muy importante, la actividad de los canales iónicos depende de la energía, depende del ATP. Y por eso es muy importante lo que dice ahí. Su fosforilación puede modificar su actividad. Es decir, depende de la fosforilación. Nosotros sabemos que para formar el ATP hay un proceso llamado fosforilación oxidativa, en la cual, el ADP se combina con con un fosfato inorgánico para formar el ATP. Entonces, dos fosfatos, ¿verdad? Por eso que se llama ADP, adenosin difosfato, se une a un fosfato más y forman el adenosin trifosfato, 3 fosfatos, ¿verdad? Y esto es el ATP. La energía es muy importante para que pueda
actuar un canal iónico. Entonces depende de qué, depende de la cantidad de ATP que haya. Y para formar ATP necesitamos de la fosforilación. Este es el proceso de fosforilación. Unir un ADP más un fosfato, ¿verdad? Entonces depende de esto. Por eso que dice acá, la fosforilación puede modificar la actividad de los canales iónicos, por supuesto, ¿verdad? Los canales iónicos operados por voltaje son muy selectivos. Es decir, ya sabemos que los canales iónicos de hecho tienen una selectividad porque son proteínas, ¿verdad? Dijimos que la propiedad de selectividad depende de la proteína, ya sea integral, membranosa, transmembranosa, pero los que son otra vez operados por voltaje, es decir, lo que dependen otra vez exclusivamente de la carga de los iones, ya saben que los iones tienen carga, son bastante más selectivos otra vez que el resto de los otros canales iónicos. Ahí tenemos un ejemplo. Los canales de potasio, ustedes saben que los canales de potasio son específicos para potasio, aunque podrían por ahí tener alguna permeabilidad de otros iones, pero los de potasio son exclusivamente para potasio. De hecho, ahí dice justamente en la presentación, son 100 a 1000 veces más permeables al potasio que al sodio. O sea que los del sodio no tienen casi ninguna posibilidad de entrar por los canales de potasio. Casi ninguna, porque imagínate, 100 a 1000 veces más. Así, tenés 0,1% de posibilidad de que un sodio entre por un canal de potasio, porque es para el potasio. Pero lo que dice es muy importante. Pero hace una comparación de un canal de potasio con un canal de sodio. Pero los canales de sodio son 11 a 20 veces más al sodio que al potasio. O sea, evidentemente, obviamente, el canal de sodio es para el sodio, claro. Pero si vos comparás si vos comparás el canal de sodio con el canal de potasio, te das cuenta que el canal de sodio no es tan específico, no es tan selectivo como lo es el canal de potasio. Si bien ambos son selectivos, porque esa es la propiedad de las proteínas, esa es la propiedad de los canales iónicos, de seleccionar la especificidad. Es la propiedad importante de todos los canales iónicos, de todas las proteínas de la membrana, ¿verdad? Pero acá lo que quiere decir con esto es que el sodio, aunque sea específico, aunque sea selectivo para el sodio y no tanto para el potasio, el de potasio es mucho más selectivo otra vez porque es 100 a 1000 veces. O sea, el sodio no tiene nada que hacer en el canal de potasio. El potasio tampoco tiene tanto que hacer en el canal de sodio, pero por lo menos tiene un poco más de posibilidad que el sodio, por ejemplo, de entrar por el canal de potasio. Eso es lo que quiere enfatizar y eso es lo que yo quiero explicar con esta enfatización de la diapositiva. Los canales no siempre están activos, eso hay que tenerlo en cuenta. Un canal generalmente se abre por la presencia de un ion, por supuesto, ¿verdad? Si no hay ion que va a entrar, si no hay ningún ion que va a entrar a la célula o que va a salir de la célula, pues ¿para qué el canal va a estar abierto? ¿Para qué el canal? El canal tiene que estar cerrado, tiene que estar inactivo. O bien los canales se pueden activar por mensajeros. Los mensajeros generalmente son señales químicas o señales electrónicas. Y estas señales químicas o electrónicas se llaman ligandos. Muchos han hablado la palabra ligando, pero ¿qué es lo que es un ligando? Un ligando es una señal eléctrica o una señal química que activa, que abre la puerta. ¿Cuál es nuestra puerta acá? El canal iónico. Que abre la proteína, que abre el canal iónico para que ingrese un ion determinado. Muchas veces el ion ingresa nomás ya directamente porque el canal está abierto, pero hay veces que el canal depende de una activación, que el ion tiene que tener una activación, tiene que tener un guía que le ayude a entrar por el canal. Es decir, a veces la puerta está abierta, el canal está abierto, el ion entra nomás ya, si es que es el ion que debe ir por ese canal, ¿verdad? Porque si inmediatamente, si no es el ion que debe ir ahí, automáticamente se cierra el canal. Hay un activador que son los oligosacáridos que cierran el canal. Si por ejemplo quiere entrar un sodio en un canal de potasio y bueno, va a tener problemas y se va a cerrar. ¿Qué pasa? A veces llega el dueño de casa y quiere entrar por su canal correspondiente, ¿verdad? Llega el sodio y quiere entrar por su canal que es de sodio y la puerta está cerrada. Alguien tiene la llave. ¿Quién es esa llave? El ligando.
Entonces le espera al señor que trae la llave, para hablar en forma sencilla, no me digo esto, que es el ligando, y el ligando abre la puerta y pues puede entrar por eh, el canal que le corresponde, ¿verdad? Ahora, esto no es inmediato. Supongamos que el señor que trae la llave no encuentra la llave. Buscan entre sus llaveros y se le olvidó cuál es la llave y no tiene marca en la llave. Entonces busca, prueba con uno, prueba con otro, no le va, no le va. Hasta encontrar la llave, se pierde mucho tiempo buscando la llave. Bueno, así mismo también. Si es que la puerta no está abierta, si es que el canal iónico no está abierto, no es que llega ligando, abre la puerta y ya ingresa el ión por su canal correspondiente. No, se tarda porque, como dice acá, después de una prolongada exposición recién al ligando, ahí recién se abre el canal iónico para ese paso de ese ión. Los canales iónicos, dijimos, son generalmente, es un cilindro, las proteínas son cilíndricas, formada por 8, acá hay 4 porque cada una de estas se divide, traen 2 unidades, y como hay 4, son 8 unidades que forman esta proteína, también llamada complejo del poro. Por eso acá dice porelov, ¿verdad? Un complejo del poro formado por estas unidades ribosomales que conforman este cilindro, que es el poro proteico o sencillamente la proteína de membrana. Las proteínas de membrana básicamente están formados, por supuesto, por aminoácidos que se originan a partir de la traducción del ADN que vemos acá, que va a formar un ARN y que el ARN después se va a transcribir para formar la proteína. Bueno, esto también es importante saberlo. De hecho, que esto ya hemos hablado, pero acá está gráficamente explicado que hay muchos canales que dependen del voltaje. El voltaje, ¿cómo se activa? Es como una corriente eléctrica. Acá, por ejemplo, esta vendría a ser la corriente eléctrica activado por un ión. El ión se une al voltaje, digamos, a uno de los ribosomas, digo bien, de las proteínas, y esto es lo que activa al canal iónico. Acá vendría a ser el canal iónico, ¿verdad? Muchas veces también para que esto se active, esto depende no solamente de la fosforilación, como ven acá, sino que también la presencia del AMP. El AMP es el adenosín monofosfato. El adenosín monofosfato muchas veces también ayuda en este proceso de fosforilación de la, del ATP para poder abrir el canal. Bueno, el canal de sodio es un canal muy importante. De hecho, que dijimos anteriormente que el canal de sodio y los canales de potasio son los dos más importantes. ¿Por qué? Porque el sodio y el potasio sencillamente son los iones más importantes, sí. Pero, además de esto, los canales de sodio generan bastante impulsos eléctricos. Son muy importantes para la transmisión eléctrica a nivel de los nervios. Esto ya dijimos, ¿verdad? Los canales de sodio son 11 a 20 más permeables al sodio que el potasio, obviamente, porque el potasio no debería tener posibilidad de entrar. Aunque, bueno, hay una pequeña porción que por ahí se puede fugar. Y algo muy importante, por el canal de sodio, jamás, salvo un milagro, vamos a decir así, ¿verdad? Puede entrar un ion de calcio. ¿Qué dice acá? Prácticamente impermeables al calcio. Los canales de sodio, eh, la razón de la importancia que dijimos, ¿verdad? Están formados por varias subunidades. Hay subunidades alfa, hay subunidades beta. Generalmente están formados por varias subunidades beta, ¿verdad? Hay inclusive 3 subunidades beta. Esos son tipos nada más de proteínas. Y una subunidad alfa, ¿verdad? Esto sí o sí va a haber una subunidad alfa. Y básicamente son muy importantes también los canales de sodio porque estos canales de sodio son los canales por los cuales suelen actuar ciertos antiarrítmicos y también
los anestésicos. Eso es muy importante. Eso es la aplicación clínica de nuestra clase, porque si no parece que estamos estudiando algo abstracto, ¿verdad? La importancia de esto justamente es que hay ciertos anestésicos, ¿verdad? Y ciertos antiarrítmicos, ¿verdad? Que lo que hacen es controlar el ritmo cardíaco, que justamente su mecanismo de acción farmacológico es regular o actuar sobre básicamente los canales de sodio, ¿verdad? Disminuyendo justamente la transmisión eléctrica, ¿verdad? ¿Cuál sería la acción de los anestésicos? El anestésico es justamente bloquear los mecanismos de dolor. Y los mecanismos de dolor o de sensibilidad térmica y táctil y nociceptiva, ¿verdad? En el caso del dolor, se transmite por los nervios sensitivos que transmiten después a la médula espinal y que luego va al cerebro, ¿verdad? Donde interpretamos el dolor. Entonces lo que hace justamente el anestésico es bloquear ese impulso nervioso actuando sobre los canales de sodio. Y lo mismo ocurre también, lo mismo hacen también los antiarrítmicos, sobre todo los antiarrítmicos que son los que disminuyen el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver eso. En otras unidades vamos a hablar de por qué el sodio tiene que ver con el corazón. Porque el sodio dijimos que es el ion que impulsa, o sea, que genera los impulsos nerviosos. Y el corazón para poder latir necesita de unos impulsos nerviosos que en la modalidad o que cuando hablemos de fisiología cardíaca se va a entender mejor, pero sencillamente es una introducción, un anticipo de eso, ¿verdad? Y ahí está, justamente lo que estamos hablando. El sodio lo que hace es digo bien, los impulsos nerviosos que son transmitidos por los nervios. ¿Y qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo un nervio. El nervio está formado por un núcleo, una célula central llamada neurona. Acá está el núcleo. Y esta célula se llama neurona. Parece una estrella, pulpo, ¿verdad? Lo que quieran, ¿verdad? La neurona tiene una prolongación que es el nervio. Y el nervio, al nervio también se le llama axón. Y las otras prolongaciones de la neurona se llaman dendritas, ¿verdad? El cuerpo de la neurona es el soma y las prolongaciones de la neurona son, las menores son, con las más chicas son llamadas dendritas, estas que estaban acá, y la prolongación más importante y la principal es el nervio o el axón. Los nervios, hay dos tipos de nervios, los mielínicos o mielinizados, ¿verdad? Y los no mielinizados. ¿Qué significa eso? Para entender de forma sencilla, los nervios que tienen mielina y los nervios que no tienen mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es una sustancia fibrosa que rodea al nervio. Si acá estamos viendo el nervio, ¿verdad? Este es el nervio y esto que le rodea es la mielina. Es como una sustancia gelatinosa que le rodea al nervio. No todos los nervios tienen esta vaina. Esto es una vaina, una capa de mielina que rodea al nervio. Este es el nervio y esto es la capa de mielina. Acá vemos la otra mielina, acá vemos la otra y así, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no hay mielina. Acá sí hay mielina. Mielina. Acá ya no hay mielina. Bueno, la mielina es producida por unas células llamadas células de Schwann. Schwann se escribe, pero se le lee Schwann en casi todos los nervios que tienen mielina, excepto en la médula espinal, donde ahí son producidos por los oligodendrocitos, ¿verdad? Son unas células nerviosas llamadas oligodendrocitos. Bueno, la mielina es muy importante porque la mielina hace que el nervio conduzca más rápido el impulso eléctrico, el impulso nervioso. Entonces hay una diferencia. Los nervios que tienen mielina van a ser más rápidos. Los nervios que no tienen mielina van a ser un poco más lentos. Esa es la particularidad, esa es la importancia de la mielina. Es como un plus, es como ser un nervio pro, ¿verdad? Un nervio amateur, el que no tiene mielina. Y un nervio pro, más especializado ya, los que tienen mielina, ¿verdad? La mielina no es constante, como ustedes ven acá. La mielina es por segmento. Acá hay mielina, acá recién hay mielina. Acá hay un espacio entre una mielina y la otra vaina de mielina, ¿verdad? Acá hay interrupciones, hay espacios, digo bien. Esos espacios son llamados nódulos o nodos de Rambier. Acá está como se escribe la palabra. Nodos de Rambier o nódulos de Rambier
Y son las interrupciones, acá vemos otro, son las interrupciones entre una vaina de mielina y la siguiente. Esos nódulos de Rambier es importante porque es ahí, en esa interrupción, en ese nódulo de Rambier, donde ingresa el sodio. ¿Para qué ingresa el sodio? Para que se pueda generar la transmisión y el impulso eléctrico. Y para que se pueda conducir esto. Porque esto no es que va de acá directamente ya acá, no. El impulso nervioso o eléctrico va desde acá hasta acá. Nada más, y queda ahí. Y ahí entra el sodio para seguir hasta acá. Si acá no entra sodio, se va a quedar el impulso nervioso acá y nunca va a llegar a ningún lado, ni a ningún músculo, ni a ningún órgano, va a quedar acá, va a terminar ahí. Entonces el sodio entra acá, este es el lugar donde entra el sodio, para conducir el impulso nervioso hasta la siguiente estación. Esto es como si fuera una estación. Acá va el autobús, queda acá se suben más personas y sigue el autobús hasta la siguiente estación. Así mismo, el impulso nervioso va hasta acá entra sodio y sigue hasta la siguiente, acá va a entrar sodio y sigue hasta el siguiente, acá va a entrar sodio y así. Esa es la importancia entonces del sodio y por eso es que hablamos tanto del canal de sodio recién. Esta imagen ya vimos. Los canales iónicos que se activan por ligando, ya dijimos, son canales que tienen receptores y que se unen a ciertos transmisores químicos o transmisores eléctricos para poder abrirse el canal, y son muy importantes para que se pueda transmitir la transmisión sináptica, la sinapsis. ¿Qué es lo que es la sinapsis? La sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra neurona, o entre una neurona y otra estructura, ¿verdad? Pero son comunicaciones que hace la neurona. Eso es una sinapsis, es importante para eso, y sobre todo eso es importante a nivel del sistema nervioso central. Estos canales activados por receptores o por ligando. Aquí ya vimos, ¿verdad? Estos son el canal del poro, las proteínas. Otra imagen más, acá vemos cómo ingresan los iones por las proteínas, por los canales iónicos. Lo mismo, ¿verdad? Acá lo único que quiero explicar es cómo ciertos gases ingresan sin problema, pero hay sustancias que no. Como ya dijimos, la urea, el glicerol, todo lo que son los hidratos de carbono, los iones, rebotan y vuelven a intentar hasta encontrar su canal iónico correspondiente. Ahora, tenemos que saber que existen dos tipos de transporte. Dos tipos de transporte. Vamos a hacer entonces un diagrama acá. Para entender esto. Existen dos tipos de transporte. El transporte pasivo y el transporte activo. Yo siempre pongo iniciales nomás porque para concentrar la atención, porque si no parece algo que está todo escrito y ya uno ya no presta atención, ¿verdad? Y además que no quiero escribir todo, ¿verdad? Que cuesta escribir también con la pantalla. Bueno, transporte pasivo, activo. La diferencia fundamental, ¿en qué consiste? En que el transporte pasivo no requiere de energía, no requiere de ATP. Fundamentalmente eso. Y el transporte activo sí requiere de energía, sí requiere de ATP. Quiero explicar todo esto para poder entender esto que está acá, porque si no, no se va a entender. Entonces, repito otra vez, el transporte pasivo es el que no requiere de ATP, por lo tanto no requiere de energía, y el activo sí requiere de eso, de energía, de ATP. La otra diferencia fundamental es que acá las proteínas no se llaman únicamente proteínas, no se llaman únicamente canales iónicos, se llaman bombas iónicos. Algo que aclarar es que ambos, por supuesto, se hacen, en casi todos los casos, en casi todos los casos, se hacen por medio de proteínas. Y acá las proteínas se llaman canales iónicos. Y acá las proteínas no se llaman canales iónicos, se llaman bombas iónicas. ¿Por qué se llaman bombas iónicas? Porque lo que dijimos recién, actúa en presencia de ATP. Toda proteína que actúa en presencia de ATP
se llama bomba iónica. Toda proteína que no actúa en presencia de ATP se llama canal iónico. Bueno, entonces, el transporte pasivo se divide en 3 partes nuevamente. Y el activo también se divide otra vez en 3 partes. Vamos a ponerlo las partes en las cuales se divide cada uno. El transporte pasivo se divide en difusión simple. Vamos a poner las iniciales nada más. Difusión simple. En difusión facilitada. Y el tercero sería la ósmosis. Ahí, bueno, hagan de cuenta que esto es una O. Difusión simple, difusión facilitada, ósmosis. Después vamos a hablar del transporte activo. La difusión simple, ¿cuál es? Volvemos atrás. Es esto. Es la difusión en la cual no hay necesidad de proteínas. ¿Qué dijimos? Hay ciertos gases, por ejemplo, y el etanol también, que pasan, y bueno, hay algunas hormonas que pasan directamente sin problema por la membrana, sin necesidad de canales iónicos, sin necesidad de proteínas. Atraviesan la pared sin problema. Esa es la difusión simple. Es la difusión en la cual no es necesario entrar por algún canal iónico. Atraviesan directamente la membrana sin ningún problema. La difusión facilitada, ahí ¿cuál es? Todas las demás, excepto esta. Todas las demás son difusiones facilitadas que se hacen por medio de ¿qué? Por medio de esto, por medio de la proteína. Esto es una difusión facilitada. Facilitada. Alguien le facilita, alguien le ayuda a pasar. ¿Quién es ese alguien? La proteína. Por eso es que se llama difusión facilitada. Es decir, todos los iones que no pudieron pasar por difusión simple, lo hacen por difusión facilitada, por medio de canales iónicos, en ausencia de ATP, porque es pasivo, ¿verdad? ¿Y quién lo que difunde o pasa la membrana por ósmosis? El excepto que dijimos acá, el agua. El agua es el único que pasa por ósmosis. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es el movimiento del agua. Ahora, ¿cómo pasan cómo ocurre, digamos, el paso de estos iones, de estos nutrientes, del agua, a través de la membrana? La difusión simple y la difusión facilitada cumplen la regla que hemos dicho anteriormente. ¿Cuál era la regla? En la cual la regla era que se va a mover a favor de gradiente de concentración. Es decir, de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Pongamos un ejemplo. Tenemos un compartimiento A y tenemos un compartimiento B. Supongamos que acá tenemos 3 átomos de un ion, pongámosle sodio, el ion que uno quiera, y acá tenemos uno. ¿Qué dice la lógica? Que uno de estos iones que están acá, que están en el compartimiento A, se va a mover al compartimiento B. El que está acá, bueno, ya borré, ¿verdad? Entonces va a aparecer acá. Se va a mover de donde había más. Acá habían 3, acá había 1. Siempre se va a mover en ese sentido. Si de repente uno de estos pasa acá, acá ya va a haber 3 y acá va a haber 1 nada más, ¿verdad? Entonces en ese caso, uno de estos va a volver, voy a tachar entonces ahí, va a volver a pasar acá para que se vuelva a equilibrar. Es decir, siempre se cumple la regla de donde hay más concentración a donde hay menos concentración de ese ion, ¿verdad? ¿Quién lo hace así? Lo hacen los gases, el etanol, las hormonas que hacen por difusión simple y también los iones, la glucosa, todos los demás que no pudieron hacer por difusión simple, que lo hacen por difusión facilitada. En ambos casos se cumple esta regla, de donde hay más cantidad de iones o de lo que sea, a donde hay menos. Ese siempre es la regla. ¿Y qué pasa con el agua? El agua lo hace por ósmosis. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo se mueve el agua? Vamos a poner acá entonces el otro ejemplo. Compartimiento A, compartimiento B. Este compartimiento A le podemos
le podemos reemplazar después por intracelular, extracelular para tener, digamos, relación con lo que hablamos al comienzo de la clase. Pero por poner un ejemplo, voy a poner nomás A y B. Supongamos que tenemos 3 átomos pongamos de sodio, ¿verdad? Para ponerle nombre, ¿verdad? Sodio acá, y acá tenemos un átomo de sodio en el compartimiento B. Bueno, entonces la ósmosis es el movimiento del agua. El agua es el que se va a mover. El agua es el que se va a mover. Acá, por ejemplo, lo que se movieron fueron los iones, ¿verdad? Si acá habían 3, pasaba uno acá para hacer 2 y 2. Si acá habían 3, pasaba uno acá para hacer 2 y 2. O sea, acá los iones son los que se mueven por estos tipos de transporte. Acá se mueve el agua. El agua es el que se va a mover acá. No se van a mover los iones. Los iones se van a quedar ahí quietitos donde están. Es el agua el que se va a mover. Pero ¿cómo se va a mover el agua? El agua se va a mover en contra del gradiente de concentración. Es decir, al revés de nuestra regla que usábamos anteriormente. Se va a mover de donde hay menos concentración de iones. Donde hay menos concentración de iones acá. Acá hay uno nomás. De donde hay menos concentración de iones a donde hay más concentración de iones. Es decir, al revés de la otra regla. ¿Por qué se va a mover así? Porque se supone que si acá hay un ion nada más de sodio, pongámosle por un nombre, lo que rodea es agua. Entonces hay más agua acá, está más diluido este sodio porque hay más agua rodeándole que, por ejemplo, a esto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay más átomos de sodio o iones de sodio, entonces el agua que está en remedio es menos. Entonces, para igualar el agua va a difundir de donde hay menos concentración de iones a donde hay más concentración de iones. O sea, al revés de la otra regla. Para ver el movimiento del agua se toman siempre la concentración de los iones. De los iones. Pero el que se mueve es el agua. Los iones no se mueven. El agua es el que se mueve. Pero ¿cómo voy a saber de dónde a dónde se va a mover el agua? Tengo que ver dónde hay más agua, dónde hay menos agua. No, la cantidad de agua no me importa a mí. Lo que yo voy a saber lo que yo tengo que saber para entender cómo se va a mover el agua siempre es la concentración de iones. Eso es lo que te da la pauta. En este caso, entonces, de donde hay menos a donde hay más se va a mover, y el que se va a mover es el agua. El ion no se mueve. Entonces, se supone que al mover el agua, al irse el agua acá, uno de los iones va a ser arrastrado al otro compartimiento y el agua le va a empujar a este compartimiento. Empujar, porque el agua es el que se mueve, no el ion. Entonces, finalmente se va a normalizar otra vez las concentraciones. Siempre la regla de oro es lograr el equilibrio interno, dijimos, ¿verdad? La homeostasis. Entonces, finalmente se llega al equilibrio otra vez, ¿verdad? Entonces, esto es ósmosis y esto es los dos tipos de difusión simple y facilitada que en total forman los 3 tipos de difusión pasiva que lo hacen por canales iónicos, excepto este que no se usan canales, ¿verdad? Por canales iónicos y siempre en ausencia de ATP. Pasamos al otro lado, al otro segmento de los transportes. El transporte activo pueden ser de 3 tipos, ¿verdad? Pueden ser cotransporte, contratransporte y antiporte. Acá justamente vamos a ver enseguida algunos ejemplos de eso. Vamos a explicar más adelante. Ahí está justamente, por eso es que voy a poner las iniciales nada más. Cotransporte es este. El contratransporte es este. Y el antiporte. El cotransporte, acá tiene que ser, perdón, uniporte. Me faltó uno. El uniporte, el cotransporte y el contratransporte. El contratransporte también es llamado antiporte, ¿verdad? Y el cotransporte también llamado es simporte. Pero más adelante vamos a hablar otra vez de estos 3 tipos de transporte activo. Lo importante es saber que el transporte activo es en presencia de ATP, es en presencia de energía, ¿verdad? Y bueno,
lo que expliqué todo era justamente para entender este gráfico, en el cual el gráfico lo que nos quiere mostrar es que la concentración, fíjense en la recta verde, es una recta, una línea recta. La concentración es directamente proporcional a la velocidad de la difusión. Eso es lo que nos quiere mostrar. Acá vemos la velocidad. La velocidad de difusión, es decir, la velocidad por la cual pasa, en este caso, un gas, porque los gases son los que, y el etanol y las hormonas son las que difunden por difusión simple. Cuanto más concentración haya de ese gas o de ese etanol, más veloz va a ser el paso, ¿verdad? A mayor concentración, mayor velocidad. Eso es lo que nos quiere mostrar esta línea recta. Los que difunden por difusión simple. Los que difunden por difusión facilitada, difusión mediante carrier. Eso tengo que aclarar, que las proteínas también en inglés son llamados carrier, que justamente dice acá difusión mediante carrier, difusión mediante proteínas, es decir, por canales iónicos. Es decir, me refiero a esto. Lo que hacen por difusión facilitada, fíjense un poco, que al comienzo sigue medio parecido a la línea recta, medio parecido, digo, ¿verdad? Es decir, a mayor concentración, mayor velocidad. Pero si ustedes se fijan, esto se convierte en una parábola que después se estabiliza. Hay un momento dado en el cual ya no aumenta más la velocidad. Ya no aumenta más la velocidad. Ya esto se estabiliza. Es decir, ya no importa que haya más concentración, la velocidad ya no aumenta. ¿Por qué? Y porque sencillamente las proteínas se pueden sobresaturar. Imagínate que cada vez más haya concentración y las proteínas tengan que funcionar a una velocidad más rápida, más rápida. En un momento dado la proteína va a explotar, se va a saturar y se va a recalentar y deja de funcionar. Por ese motivo, no, a un aumento de concentración ya no corresponde un aumento de velocidad. Eso es lo que yo quería explicar con este gráfico. Y ahora después vamos a hablar del transporte activo. Acá vemos que lo que nos quiere mostrar en este gráfico es que las proteínas son específicas. Lo que nos quiere mostrar es que la especificidad es tal a que la proteína tiene que encajar con el ion, o bien al revés, el ion tiene que encajar, como ven acá, con las proteínas. De hecho, que estas proteínas son enzimas, son proteínas enzimáticas, y que la proteína generalmente permite el paso en dos momentos. Primero se une, se abre de un lado, se une el ion eh, a la proteína, se cierra al lado donde se abrió y se abre el otro lado para dejar pasar el ion. No es que esta proteína directamente se abre de los dos lados. Generalmente primero, en un primer momento, se abre de un lado para entrar, para unirse a la proteína, al ion, y luego en el siguiente momento se abre el otro lado y se cierra el lugar donde se abrió, ¿verdad? Bueno, acá están las proteínas. Ustedes saben que este es el más o menos, esta clase de resortes corresponden a las proteínas. Acá vemos también. eh, Son proteínas enzimáticas. Acá vemos lo mismo, ¿verdad? Cómo se mueve un canal iónico. Como acá está abierto, digamos, los dos extremos, pero hay veces que pueden abrirse los dos extremos, pero bien ocurre un cierre en el medio. O sea, la idea de esto es que no esté totalmente abierto, porque si no, va a haber un reflujo. Lo que pasó acá va a volver a refluir, ¿verdad? Y eso no, lo que se quiere es que no ocurra un reflujo. Acá vemos la difusión simple, ¿verdad? Sin necesidad de canales proteicos. Acá vemos la difusión facilitada eh, mediante canales proteicos, ¿verdad? Y el transporte activo, esto es difusión pasiva, transporte pasivo, y la difusión que es por transporte activo, la presencia de energía, la presencia de ATP. En el caso del uniporte, acá está justamente, a esto quiero llegar. Esto es ya lo que ya explicamos, ¿verdad? Cómo se hace por momentos el transporte, y a esto quiero llegar. En el caso del transporte activo, hay tres tipos de
de transporte activo, ¿verdad? El uniporte, el cotransporte, también llamado simporte, esto está en inglés, por eso dice simport, y el contratransporte, también llamado antiporte. Contra, para que no sea igual a lo anterior, voy a poner contra entonces. Este es este es cotransporte, este no es contra, es cotransporte, y este es contratransporte, o también llamado antiporte, tenemos un sinónimo, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de esto o podemos hablar de esto. Lo mismo ocurre acá, el cotransporte es lo mismo que hablar de simporte, ¿verdad? Es igual sinónimo nada más. Y acá tenemos el uniporte. Los tres tipos de transporte que vemos acá son transportes activos. Es decir, los tres actúan en presencia de energía, en presencia de ATP. Y los tres se llaman, los tres, digamos, actúan por medio de esto que es no un canal iónico, es una bomba iónica. Porque en transporte activo los canales se llaman bombas. O bien, visto del otro lado, no existen bombas en el transporte pasivo. Solamente existen bombas en los tres tipos de transporte activo. Únicamente en el transporte activo. Los tres tipos de transporte activo, el uniporte, el más sencillo de todo, en el cual un solo ion pasa de un lado para el otro lado, ya sea del extracelular, supongamos que esto sea el extra, del extra al intra, o bien, si supongamos acá sea el intra, del intra al extra. No importa de dónde sea, pero un solo ion pasa al otro lado de la membrana en un solo sentido. Y ya está. Eso es el uno, ¿verdad? Uniporte. El simporte o cotransporte son dos iones que van a pasar de un lado de la membrana y ambos iones van a pasar en el mismo momento y van a pasar de un mismo lado al otro lado. Y los dos van a pasar en el mismo sentido, ¿verdad? Vemos acá un ion y acá vemos el otro ion, los dos van a pasar en el mismo sentido, desde un lado hacia el otro lado, en la misma dirección. La pregunta será acá, ¿y no dijiste acaso, profesor, que era específico para cada ion? Pero recuerden que estas son bombas. Esa especificidad se cumple en los canales iónicos. En las bombas pueden haber más de un ion que pasen a través de las proteínas. Al ser bombas, se permite más de un ion. Eso es importante aclarar. En este caso ya dijimos que los dos pasan en el mismo sentido, en la misma dirección, hacia el otro lado de la membrana. Y en el tercer tipo de transporte activo, también realizado por bombas, también en presencia de ATP, existe un entrecruzamiento, se cruzan los iones. Un ion va a salir de la célula y el otro va a entrar o viceversa, ¿verdad? Un ion está de un lado de la membrana, va a pasar al otro lado de la membrana. Y el otro ion está del otro lado de la membrana y va a pasar hacia este lado de la membrana. Va a haber un intercambio. Es decir, los iones pasan al mismo tiempo por medio de las bombas, pero lo hacen en sentido contrario. Esto de los tres tipos, este es el más frecuente de transporte activo. De hecho, que la mayoría de las bombas se comportan de esta forma. El ejemplo más típico es la bomba de sodio-potasio, que vamos a ver enseguida. Las bombas siempre llevan el nombre de los iones a los cuales deja pasar, a los cuales transporta. Por ejemplo, pongámosle acá, esto sea el sodio, Na, ¿verdad? Sodio, y el cuadrado sea el potasio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Este es el cuadrado del potasio, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar esta bomba? Se va a llamar sodio, potasio, y siempre termina con este sufijo, ATPasa. ¿Por qué? Porque estos son bombas, ¿verdad? Se activan en presencia de energía, en presencia de ATP, y son, al ser bombas, son proteínas, ¿verdad? ¿Qué tipo de proteínas son? Proteínas enzimáticas. ¿Y cómo yo sé que es una enzima? Las enzimas siempre llevan la palabra, el sufijo asa. Hialuronidasa, glucuronidasa, piruvato-quinasa. Siempre todas las enzimas terminan con la palabra asa. Y en presencia de ATP, entonces siempre las bombas terminan con este sufijo, ATPasa. Entonces, supongamos que este sea el sodio, este sea el potasio, la bomba se va a llamar sodio, potasio, ATPasa. Si esto fuera el hidrógeno y esto fuera el cloro, se va a llamar hidrógeno, cloro, ATPasa. Y así, por consiguiente, ¿verdad?
Acá vemos lo mismo, ¿verdad? Como las bombas van activándose en presencia de ATP y cómo esto permite, digamos, mantener el equilibrio interno. Acá vemos un ejemplo más, por ejemplo, de lo que ocurre en el transporte del sodio y la glucosa. En este caso es una bomba, la anterior también, ¿verdad? La anterior también. En este caso es una bomba de tipo cotransporte o de tipo sin porte, porque fíjense que la glucosa y el sodio ingresan del mismo lado. En este caso ingresan eh, del extracelular. Obviamente que este va a ser, siempre va a ingresar de afuera adentro de la célula, lo mismo la glucosa. Y bueno, los dos son elementos o nutrientes extracelulares. La tendencia es que estos dos siempre entren. Y esta bomba es sin porte, de sin porte o de cotransporte, porque los dos entran en el mismo sentido, ¿verdad? Acá sencillamente vemos que las proteínas, cada vez que ocurre un transporte activo, necesitamos de qué? Necesitamos de ATP. Pero ¿qué es lo que pasa con el ATP? No es que el ATP está ahí mirando, presenciando el momento. El ATP sufre una fosforilación. Se forma el ATP. Pero después, el ATP se hidroliza. La hidrólisis del ATP es lo contrario a la fosforilación. Es decir, fosforilar es formar ATP a partir de ADP. Hidrolizar es formar ADP a partir de ATP. ¿Qué ocurre acá? El ATP, que es trifosfato, 3-fosfato, pierde un fosfato y se transforma en adenosin difosfato, 2 fosfatos nomás. Porque se perdió un fosfato, entonces el ATP se convierte en ADP. Esto se llama hidrólisis. Este es el papel del ATP cuando actúan en las bombas. El ADP, el ATP, digo bien, se transforma en ADP. Esa es la activación. Cuando ocurre esto es que la bomba que está en off se activa. Si para que ocurra la activación de la bomba está inactiva. Para que se active la bomba, el ATP se tiene que hidrolizar en ADP. ¿Cómo ocurre eso? Ya dijimos perdiendo un fosfato. De 3 fosfatos queda nada más en 2, en difosfato. Bueno, esto ya hablamos, ¿verdad? Esto es la hidrólisis, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se va activando las bombas para el paso de los iones. Y esto ya dijimos al comienzo de la clase, donde hay más potasio adentro de la célula y más sodio afuera de la célula. Las bombas no siempre están abiertas. Para que se abra la bomba tiene que haber presencia de ATP para el paso de los iones. De esto ya hablamos, ¿verdad? Y es para que ocurra justamente la transmisión eléctrica también es importante que se abran las bombas, sobre todo de qué ion, del sodio, porque el sodio era el que iba entrando en estos espacios llamados nódulo de Rambier para transmitir, digamos, la información o el impulso nervioso. Y por último, vamos a explicar cómo actúa la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la más importante. Me detengo otra vez atrás para que explicarle primero y después puedan ver gráficamente cómo ocurre esto. La bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la bomba más importante de todas las bombas que existen y la que más actúa, la que más tiene funciones, actúa de la siguiente forma. Supongamos que esto sea la membrana, muy fea mi membrana, pero bueno, es la membrana al fin. Y acá está el sodio. El sodio generalmente, ¿dónde hay más? Afuera de la célula. Esto va a ser afuera de la célula, esto va a ser adentro de la célula. Y acá está el potasio, que si bien hay en ambos lugares también, hay más adentro de la célula. ¿Qué tiene que hacer el sodio? Como hay más sodio afuera, el sodio tiene que entrar. Y el potasio tiene que salir de la célula. Y uno se preguntará, entonces quiere decir que entra un sodio y sale un potasio, ¿verdad? Y así actúa la bomba de sodio y potasio ATPasa. No, la bomba de sodio y potasio ATPasa actúa de la siguiente forma. Por cada 3 átomos de sodio que ingresan, hace un intercambio de 2 potasios. ¿Por qué? Por la razón de que el potasio es más el canal
o la bomba de potasio es más permeable, mucho más al potasio que al sodio, comparando con la permeabilidad del sodio frente al potasio, ¿verdad? Es lo que explicamos hace rato, ¿verdad? 100 a 1000 era 1, el otro era 15 a 20, no. Hay mucha diferencia de permeabilidad entre ambos iones. Por lo tanto, nada más 2 de potasio yo necesito sacar, pero sin embargo necesito meter 3 de sodio. Entonces, esta es la forma en la cual trabaja la bomba de sodio, potasio, y no se olviden el sufijo que va al final, ATPasa. 3 de sodio, 2 de potasio. Y eso es lo que van a ver en la imagen que viene a continuación. 3 por 2. Meto 3, saco 2. Lo mismo que lleve 3, pague por 2. Más o menos así viene la cuestión. Entonces, eso es lo que va a estar en el gráfico. Fíjense cuántos átomos o iones de sodio van a entrar y cuántos van a salir de potasio. Ahí está. Van a entrar los 3 de sodio. Ahí están los 3 triangulitos. Y ahora van a entrar los 2 de potasio. Ahí está. Se cierra, se abre el canal, la bomba, y ahí están los 2 de potasio entrando saliendo al exterior, ¿verdad? Y eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Con ustedes, digo bien. Espero que les haya servido esta presentación, que les haya sido útil. Y bueno, espero que hayan aprendido, que hayan entendido esto. Y siempre les pido que le den me gusta a mis videos, ¿verdad? Que le den me gusta a todos mis videos, ¿verdad? De manera a motivarme a hacer más videos. Y también les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, ¿verdad? Eso es todo. Gracias a todos.